Hola a todos, ya estamos aquí para poder empezar el tema de la resolución de problemas acerca de ley de Ohm y circuitos eléctricos. Avisamos que ya tenemos un video en nuestro canal que hemos subido hace pocos días, donde estamos dando toda la información acerca de lo que ustedes tienen que saber sobre ese tema. Una información prolija, detallada, minuciosa, detalle a detalle, con la más adecuada estrategia. Como ya ustedes saben, ese es el fuerte que nosotros tenemos, ¿no? La estrategia en la didáctica, en la transmisión del conocimiento. Así que empecemos de una vez con la resolución de problemas. Bien, entonces empecemos de una vez con la resolución de problemas referidos al tema ley de Ohm y circuitos eléctricos. A continuación tenemos este primer problema, que nos habla justamente de una descarga eléctrica que una persona habría recibido, ¿no? Se sabe como dato que la intensidad de corriente que recibió fue de 20 miliamperes y eso fue durante una milésima de segundo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Dice acá, ha sufrido la parálisis de los músculos respiratorios. En relación a ese tema, entonces la primera pregunta es, ¿cuánto de corriente, cuánto de corriente puede soportar el ser humano, ¿no? Y para eso tenemos acá este cuadro, ¿no? ¿Qué cosa nos dice este cuadro? Que de 0 a 0,5 miliamperes dice que no se observan sensaciones ni efectos. El umbral de la percepción es 0,5 miliamperes. ¿Qué significa? Que cuando ya la corriente que estamos recibiendo llega a un medio, o sea, medio miliamper, entonces ya empezamos a sentir algunos estragos, ¿no? De 0,5 miliamperes a 10 miliamperes, calambres y movimientos reflejos musculares. ¿Qué significa movimientos reflejos? O sea, involuntarios, ¿no? El umbral de no soltar se encuentra en los 10 miliamperes. Vale decir, cuando llegamos a los 10 miliamperes, entonces ya no podemos mover nuestro brazo, soltar el cable que hemos cogido, es decir, ya no podemos accionar sobre la parte de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, a partir de 10 a 25 miliamperes ya vamos a sufrir contracciones musculares involuntarias, agarrotamiento de brazos y piernas. Empezamos entonces a retorcernos encima de la corriente, ¿no? Las piernas con dificultad de soltar objetos, aumento de presión arterial y dificultades respiratorias. Ya empieza también no solamente el corazón a sentirse, sino también la dificultad para respirar, porque todo eso funciona con un circuito eléctrico que nosotros tenemos internamente, ¿no? De 25 a 40, fuerte tetanización, irregularidades cardíacas, quemaduras, wow, asfixia a partir de los 4 segundos. O sea, si durante 4 segundos estamos ya recibiendo ese nivel de intensidad de corriente, entonces ya la cosa se ha puesto muy peligrosa, ¿no? De 40 a 100 miliamperes, efectos anteriores con mayor intensidad y gravedad, fibrilización y arritmias cardíacas, o sea, ya empieza a fallar todo, ¿no? 1 amperio, que ya es demasiada cantidad de corriente, fibrilización y paro cardíaco. ¿Qué les parece, chicos? Creo que este problemita nos ha llevado justamente a esa observación tan importante que nosotros tenemos que tener en cuenta respecto de lo que es la intensidad de la corriente, o sea, el amperaje que nuestro cuerpo puede recibir. Obviamente no estamos hablando de grandes cantidades, sino de milésimas de amperes. Fíjense todos los estragos, ¿no? Bien, entonces, para resolver el problema, ¿qué cosa tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es apuntar los datos, ¿no? Entonces, la intensidad de la corriente, por lo que nos están informando, es de 20 miliamperes. ¿Cómo escribimos esto? 2 por 10 y por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que a continuación? Sumar los exponentes de bases iguales. Entonces me quedaría 2 por 10 a la menos 2 amperes, ¿no? ¿Qué otro dato tenemos? Aparte de la intensidad corriente, tenemos también el tiempo que ha transcurrido esa corriente ha sido de 10 a la menos 3 segundos, o sea, tan solo una milésima, imagínense, ¿no? Pregunta, ¿cuál es la cantidad de electrones que circula a través de la persona? Bueno, lo que están pidiendo es entonces la carga eléctrica, pero la carga eléctrica no es pesada, no expresada en coulombs, sino expresada en número de electrones, ¿no? Y ya vamos a ver justamente cómo podríamos hacer ese cálculo a partir de este dato que aparece acá, que la carga eléctrica de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Por supuesto, esto de acá lo podríamos escribir así: 8 entre 5, porque eso es lo que me da 1,6,
por la potencia 10 a la menos 19 coulombs. Ojo con ese dato, ¿no? Entonces, ¿qué cosa corresponde a continuación? Lo que corresponde a continuación es calcular la carga eléctrica. Entonces vamos a disponernos a hacer ese cálculo, ¿eh? Cálculo de la carga eléctrica. Porque cuando nos hablan de electrones, nos están hablando justamente de la carga eléctrica, ¿no? Entonces, eso tendríamos. Entonces, partiendo de la definición de carga eléctrica, ¿cuál es la definición de carga eléctrica? La definición de carga eléctrica la tenemos acá. ¿Qué cosa es la intensidad de la corriente eléctrica? La intensidad de la corriente eléctrica es justamente la carga eléctrica dividida entre el tiempo. Entonces, nosotros tendríamos que partir de esta ecuación para poder plantear nuestra resolución. O sea, si la intensidad es carga eléctrica entre tiempo, entonces la carga eléctrica tendría que ser el producto de la intensidad de la corriente multiplicada por el tiempo, ¿no? ¿Estos dos datos los tenemos? Sí. Entonces vamos a anotar. La intensidad de la corriente es 2 por 10 a la menos 2, ¿no? En amperes. Y el tiempo es 10 a la menos 3, también en unidades del sistema internacional. Ya no ponemos las unidades para no complicarlo. Entonces, resultado, 2 por 10 a la potencia menos 5, ¿no es cierto? Ya, pero esto saldría expresado en coulombs, ¿ya? Entonces, esa es la carga eléctrica que debe haber recibido esta persona, ¿no? Pero no me están pidiendo la carga eléctrica expresada en coulombs, sino me están pidiendo la carga eléctrica expresada en número de electrones. Entonces, lo que tenemos que hacer es una conversión. Entonces, vamos a disponernos a hacer la conversión, un factor de conversión. ¿Qué cosa es un factor de conversión? Un factor de conversión es una fracción equivalente a la unidad. ¿Por qué es equivalente a la unidad? Porque en el numerador y en el denominador vamos a colocar cantidades iguales. La carga de un electrón es 8 quintos por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Y entonces podríamos aprovechar ahí inmediatamente para hacer una simplificación, ¿no? La unidad de carga, coulomb, se estaría cancelando, ¿no? Y entonces me quedaría la cantidad de electrones justamente que en este caso nos están pidiendo. Entonces, ya como para dar la respuesta del problema, tendríamos que escribir, a ver, este cinco va a pasar a multiplicar arriba, ¿no es cierto? Entonces quedaría 10 sobre 8 por, o sea, 5 por 2, 10. Ya, ahora, por 10 a la menos 5 y por 10, este de acá, que también sube el numerador, a la potencia 19, ¿no? Y el resultado me está saliendo expresado en número de electrones, ¿no? Ya. ¿Cuál es el resultado de esta operación? Sería 10 a la 20 menos 5. 10 a la 20, o sea, un octavo por 10 a la 20 menos 5, o sea, la potencia 15, ¿no? 1 entre 8. ¿Cuánto es 1 entre 8? 1 entre 8 es 0,125, ¿no? Porque un cuarto nomás es 0,25 y la mitad de 0,25 es 0,125, ¿ya? Ya, esto tendría que estar multiplicado por la potencia 10 elevado a la 15, ¿no es cierto? Ya, ¿y esto qué cosa es? Esto se podría escribir así, 0,125 por 10 al cubo y por 10 a la potencia 12, ¿no? Y creo que ya tendríamos ahí la posibilidad de dar la respuesta, ¿no? ¿Cuánto me da este producto? Este producto sería 125. Entonces creo yo que ya tenemos la respuesta del problema, ¿no? Entonces la carga eléctrica expresada en número de electrones sería, en este caso, 125 por la potencia de 10, ¿no? La potencia 10, 10 a la potencia 12, ¿no? 12, y esto en electrones. Esa es la cantidad de electrones que en el problema nos estaban pidiendo, ¿no? ¿Qué les pareció? Bien, pasamos al siguiente problema. A continuación, tenemos aquí otro problema en donde nos están pidiendo determinar la resistencia equivalente o resistencia total. Ya, ¿cómo debemos ver a este arreglo? De la siguiente manera. Imaginemos que tenemos acá una pila, ¿ya? Y que vamos a hacer una conexión así. Esto lo vamos a conectar al polo positivo
y esto de acá lo vamos a conectar al polo negativo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar a circular la corriente a través del circuito, ¿no? Entonces, pasando por acá, una misma corriente que pasa por la otra. ¿Eso ya qué cosa me está diciendo? Eso ya me está diciendo que estas dos resistencias se encuentran asociadas en serie. Por lo tanto, entonces la resistencia equivalente, que es lo que nos están pidiendo, se obtendrá haciendo una simple suma. Pero ¿cuál es el detalle? Que solamente conocemos el valor de una de ellas y no conocemos el valor de la otra. Para eso vamos a tener que utilizar las leyes de Poliet, ¿no? ¿Qué cosa me están diciendo las leyes de Poliet? A ver, en primer lugar, las leyes de Poliet me están indicando que tenemos que saber que la resistencia va en relación directa con la longitud, ¿ya? Pero la resistencia va en relación inversa, a la inversa con el área de la sección transversal. Esto de acá viene a ser el área de la sección transversal, ¿no? El espesor, mejor dicho, ¿no? En conclusión, ¿qué cosa es lo que tenemos que decir a partir de estas dos proposiciones? Que entonces la resistencia eléctrica depende de, eso es el coeficiente de resistividad, ¿no? De la longitud, pero depende inversamente del área, ¿no? Tal justamente como lo estamos expresando aquí en este esquema, ¿no? Entonces, la resistencia eléctrica es proporcional a la longitud, pero inversamente proporcional con respecto del área, ¿no? ¿Eso qué cosa quiere decir? Eso quiere decir que cuando aumente el área, disminuye la resistencia, ¿no? Y cuando disminuye el área, aumenta la resistencia, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que extraer una relación de proporcionalidad para poder determinar a partir de esto la resistencia R2, ¿no? Porque nos falta, solamente tenemos la resistencia R1, nos falta la resistencia R2. Entonces, ¿qué cosa sabemos? Sabemos que la resistencia eléctrica es directamente proporcional, ese es el coeficiente de resistividad, a la longitud, pero inversamente proporcional con el área. Pero si esa área pasamos a multiplicar a la resistencia, quedaría así, quedándonos entonces el producto ρ por L. Pero como el coeficiente de resistividad no está cambiando porque ambos se sabe que es de grafito, o sea, el mismo material, no cambia, para ambos es la misma resistividad y la longitud también es la misma porque acá el problema dice que son de igual longitud, entonces podemos concluir de que ese producto, resistividad por longitud, deberá ser el mismo valor para cada una de las resistencias. En conclusión, podemos afirmar entonces a partir de esta relación que las resistencias R1 y su respectiva área deberán estar en relación inversa. Vale decir, si yo pongo acá la resistencia R1, ese valor es 4, ¿no es cierto? Ya, tendría que poner el área 1. ¿Cuál es el área 1? El área 1 es de 100 centímetros cuadrados. Entonces acá nosotros tenemos que anotar 100 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto sería esto entonces? 10 al cuadrado por 10 a la menos 4 me estaría dando 10 a la menos 2. ¿Y qué cosa es 10 a la menos 2? 10 a la menos 2 es 0,01 metro cuadrado, ¿no? Mientras el área 2, como ya está indicado, es 0,1, o sea, 0,10 metros cuadrados, ¿no? Para que ustedes vean en qué proporción están. Hemos puesto acá centésima. Una centésima y acá 10 centésimas. Quiere decir que están en la relación de 1 a 10. Entonces voy a poner acá 0,01, que es el área 1, y esto será igual a la resistencia R2 por su respectiva área, que es 0,10. Haciendo las simplificaciones que tendríamos. Bueno, como hay dos decimales en ambos lados, nosotros tendríamos que decir que acá es 1 y acá es 10. O sea, están en la relación de 1 a 10. Si las resistencias están en la relación de 1 a 10, entonces si las áreas están en la relación de 1 a 10, entonces las resistencias estarán en la relación inversa. Vale decir, de 10 a 1, ¿no? Esta será como 10 y la otra será como 1. Conclusión, 0,4, ¿no? ¿De dónde sale ese numerito?
del 10 pasa a dividir, ¿no? Y me estaría saliendo la resistencia expresada en miliohms, ¿no? Y entonces ya podríamos reemplazar acá. Aquí ya podríamos reemplazar, ¿no? Tendríamos entonces la resistencia equivalente igual al valor de R1 que me dicen que es 4 miliohms, y la resistencia R2 que acabamos de determinar que es 0,4 miliohms. Entonces ahí tenemos ya la respuesta expresada en miliohms. ¿Cuál sería entonces ese resultado? 4,4 miliohms. Respuesta del problema, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, porque eso es lo más importante. No se olviden de seguirme en TikTok, porque en TikTok estamos mostrando cómo estos problemas se pueden resolver a simple vista. Aquí les mando un ensayo, una previa. Este problema se resuelve a simple vista. ¿Cómo se resuelve a simple vista? Bueno, simplemente comparamos las áreas. Si las áreas están en la relación de 1 a 10, porque hemos demostrado que el área 1 es tan solo 0,01, o sea, una centésima. Esta es una centésima y este es 10 veces mayor. Esta área es como 1 y esta área es como 10. Por lo tanto, si las áreas están en la relación de 1 a 10, las resistencias estarán en la relación inversa, de 10 a 1. Vale decir, si esto es 10, entonces la otra es 0,4, que es justamente lo que hemos hallado. Entonces, la suma es lo que al final corresponde. Entonces, no se olviden de seguirme en TikTok. A continuación, tenemos ya un problemita donde vamos a aplicar la ley de Ohm, o sea, el inicio del análisis de circuitos, empezando por este circuito elemental, ¿no? ¿Qué cosas nos están pidiendo en este circuito? En este problema nos están pidiendo determinar la intensidad de corriente que suministra la fuente. Vale decir, acá nosotros estamos viendo el polo positivo de la batería y el polo negativo, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque tenemos que reconocer que del polo positivo saldrá la corriente, ¿no? Con una intensidad cuyo valor nos están pidiendo determinar. Esa es la incógnita del problema. Esa corriente va a circular por todo y va a regresar por acá. La misma corriente, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Buena pregunta. A ver, anoten los pasos. Primero, hay que mencionar, anotar, escribir, indicar los puntos de igual potencial. Por ejemplo, empezamos por llamarle X al polo positivo de la fuente y Y al polo negativo, ¿ya? Como aquí no hay ninguna resistencia, entonces el potencial acá tiene que llegar el mismo. ¿Por qué, profesor? Buena pregunta. Acá te lo explico, ¿ya? ¿Qué es lo que está ocurriendo entre estos dos puntos? A ver, veamos. La ley de Ohm dice que el voltaje se determina multiplicando la intensidad de la corriente por la resistencia. Ya, ahora vamos a suponer que estamos hablando de el voltaje entre dos puntos. Por ejemplo, A y B, de un circuito cualesquiera, ¿no? La intensidad de corriente tendrá que circular entre A y B y ahí deberá haber una resistencia, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en el circuito o en esa sección del circuito no hay resistencia? ¿Qué pasa si entre dos puntos de un conductor no hay resistencia? ¿Qué estaría dando como resultado eso? Ese producto sería igual a cero. Entonces, conclusión, la diferencia de potencial cuando no hay resistencia en un segmento de un circuito es igual a cero, trayendo como consecuencia de que el potencial en un extremo y el potencial en otro extremo es el mismo, ¿no? Y acá el potencial eléctrico también tendrá que ser el mismo, ¿no? Porque cuando no hay resistencia, entonces el potencial no tiene que variar, ¿ya? Entonces, llegamos acá, a este punto. A este punto no le podemos poner Y porque hay una resistencia. La resistencia está haciendo que el potencial eléctrico se modifique. Entonces, le ponemos otra letra. Vale decir, letras diferentes, vale decir potenciales diferentes entre los extremos de una resistencia, cualesquiera sea esta. Entonces acá tendríamos que ponerle Z. ¿Por qué Z? Porque como no hay resistencia acá, entonces el potencial eléctrico no tiene que variar. En conclusión, ¿qué estamos observando? Estamos observando que la resistencia de 4 ohms y la resistencia de 12 ohms están sometidas al mismo voltaje. Y entonces, si dos resistencias están sometidas al mismo voltaje, deberá decirse que se encuentran conectadas en paralelo. O sea, vale decir, aquí tendríamos dos resistencias conectadas en paralelo, ¿ya?
Entonces, si están en paralelo, ¿qué cosa tendríamos que hacer? Lo primero que tendríamos que hacer es hacer la suma de las inversas para determinar la resistencia equivalente, ¿no? Entonces, veamos. Ya, entonces tendríamos así. La inversa de la resistencia equivalente entre X y Z. ¿Cuántas resistencias hay entre X y Z? Hay dos. Y esas dos están conectadas en paralelo. Una es de 4 y la otra es de 12 ohms. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Sumar. Pero más fácil es la suma cuando las fracciones son homogéneas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 3 doceavos más un doceavo. Resultado, 4 doceavos. Ya, pero eso que acabamos de hallar es la inversa. Por lo tanto, entonces ya podríamos decir que la resistencia que hay entre X y Z sería 12 entre 4. Vale decir 3 ohms, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos? Ya, lo que tenemos acá es que este circuito se habría reducido en el número de resistencias, ¿ya? Por lo tanto, entonces, ¿qué cosa vamos a decir? Vamos a decir que entre X y Z no tenemos dos resistencias, sino tan solo una. Y esa resistencia nueva sería de 3 ohms, ¿ya? Por si acaso, este puntito que está acá, polo positivo de la fuente, es X. El otro, que está conectado al polo negativo de la fuente, es Y, ¿ya? Acá tendríamos Z, ¿no? Y como ya dijimos hace un rato, aquí es X. Entonces, ¿cuánto es la resistencia que hay entre X y Z? Ahí está, ¿no? Estamos viendo ya que la resistencia entre X y Z es igual a 3. ¿Listo? Conclusión. Ahora tenemos un circuito con dos resistencias, pero la pregunta sería, ¿y esas dos resistencias cómo estarán conectadas? ¿Cómo estarán conectadas esas dos resistencias? ¿Cómo están conectadas esas dos resistencias? En serie. Pregunta, ¿y por qué decimos que están en serie? Bueno, muy simple. Si la corriente que está pasando por acá es la corriente I, ¿no? Que es la que venía por acá y sale de la fuente, I es la corriente que está saliendo de la fuente, entonces esa corriente necesariamente tendría que estar pasando también por acá. En conclusión, si por estas dos resistencias se está circulando la misma corriente, entonces se dice que están conectadas en serie, ¿no? Entonces finalmente, ¿qué tendríamos para decir? Tendríamos que decir a continuación que ya podemos hacer el cálculo de la resistencia equivalente, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Decimos que la resistencia equivalente, como estamos viendo en la figurita de la izquierda, sería la suma, ¿no? De 5 más 3. 5 más 3, ¿cuánto me da? 8, ¿no? Y entonces con ese valor ya podríamos determinar finalmente la intensidad de la corriente que nos están pidiendo, ¿no? Entonces tendríamos que decir acá que vamos a calcular la corriente I. ¿Qué cosa es la corriente I? La que está saliendo de la fuente, ¿no? Dice, determine la intensidad de la corriente eléctrica que suministra la fuente, ¿no? Que entrega la fuente al circuito, ¿no? Y entonces, ¿cómo determinamos esa intensidad corriente? Aplicando la ley de Ohm, ¿no? Y justamente aquí tenemos, ¿no? La expresión, a ver, para calcular la intensidad de la corriente tendríamos que usar esta parte que está acá, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a dividir, vamos a dividir el voltaje entre la resistencia, ¿no? El voltaje que hay, ¿no? En total para el circuito, entre la resistencia total que tenemos para el circuito, que es la que ya hemos determinado, ¿no? ¿Cuántos voltios tenemos en la fuente? 24. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? La resistencia equivalente es 8. Y entonces simplemente haciendo una división tenemos acá 3 amperes, que vendría a ser la respuesta del problema y en ese caso la clave alternativa C, ¿no? Que vendría a ser la solución de ese problema. No me quiero pasar al otro problema sin antes decirles algo. Este problema se puede resolver de muchas maneras. Todos los problemas tienen miles de soluciones. Y yo de este problema nomás tengo como 5 formas distintas de resolver. Pero a TikTok voy a subir
la más cortita, aquella que les va a permitir a ustedes resolver el problema a simple vista en menos de 30 segundos. Sí, señor, pero síganme en TikTok, no se olviden. A continuación tenemos un problema referido a la ley de Joule, al efecto Joule. ¿Qué es el efecto Joule? Bueno, acá estamos viendo una aplicación del efecto Joule. ¿Y cuál es esa aplicación? La cocina eléctrica, ¿no? Entonces vamos a esquematizar cómo es que funciona esto, ¿no? Funciona básicamente ¿con qué? Con una resistencia, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí una conexión al polo positivo y de acá al polo negativo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa está recibiendo entonces? Un voltaje. Y entonces a través del circuito va a empezar a circular la corriente, entrando una corriente I y saliendo una corriente I. ¿Qué es lo que va a pasar en el interior? A través de la resistencia se va a producir una determinada cantidad de calor. O sea, la corriente cuando pasa a través de la resistencia produce una determinada cantidad de calor. La pregunta es ¿por qué? Bueno, acá tenemos un pequeño esquema para más o menos ilustrarles lo que está ocurriendo. Miren lo que está pasando. Aquí tenemos justamente a la carga eléctrica. La carga eléctrica se tiene que mover desde donde hay más voltios hacia donde hay menos voltios. O sea, desde donde hay más potencial hacia donde hay menos potencial. ¿No es cierto? Más potencial obviamente hay en el polo positivo. Por eso está el signo más. Y entonces cuando la carga se mueve a través de la estructura interior del conductor, ¿qué cosa se va a producir? Como estamos viendo acá, se van a producir choques. Y con esos choques, o sea, la carga se choca con los átomos y las moléculas, o sea, con la estructura interna. Entonces, en cada choque, ¿qué cosa ocurre? No sé si alguna vez ustedes martillaron un clavo, se produce calor. El clavo se calienta y el martillo también. Hagan la prueba. Entonces, ¿eso qué cosa está demostrando? Que estos choques van a producir una incesante cantidad de calor. Y entonces, eso es justamente lo que hace que esta cocina eléctrica funcione, gracias al efecto Joule descubierto justamente por el famoso fabricante de cervezas inglés James Prescott Joule, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que nosotros tenemos. Y a propósito, antes que me olvide, con eso podríamos, ¿qué cosa? Construir este aparatito. Miren, ve. Acá tenemos una llave como la que tienes ahí de la puerta de tu casa. Acá tenemos otra llave, una pila. Ya, pero entre las llaves hemos conectado un alambrecito, lo más delgado posible, para que su resistencia sea considerable, ¿no? ¿Qué cosa es lo que va a pasar? Va a empezar a circular la corriente a través de este alambrecito. ¿Y qué va a traer como consecuencia? Se va a calentar. ¿Y qué vamos a hacer con ese calor que se obtiene producto justamente del calentamiento? Vamos a poder cortar este material que se llama Tecnopor, que alguna vez seguramente ustedes lo han utilizado para hacer sus trabajos, ¿no? Sus presentaciones. Entonces, para cortar ese Tecnopor, este alambrecito sirve. Fíjense lo sencillo que es. Claro, tengan cuidado con el calor que se va a producir porque este podría causarles daño si lo ponen en contacto con su piel. Bueno, eso fue un pequeño preámbulo a propósito de este tema tan interesante que estamos viendo, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el problema, determinar la cantidad de calor disipada, o mejor dicho, entregada al medio ambiente, ¿no? Por la resistencia en el intervalo de 2 minutos. O sea, primera pregunta, ¿qué tenemos que hallar en el problema? La cantidad de calor. Y esa cantidad de calor expresada, como estamos viendo, en las unidades está en joules. Sabiendo que, o sea, tal que la resistencia por la cual está pasando la corriente es una resistencia de 50 ohms, ¿ya? Durante un tiempo de 2 minutos. 2 minutos vendrían a ser 120 segundos, ¿no? Cada minuto tiene 60 segundos. Y la corriente que está circulando me dicen que es igual a 5 amperes. Entonces la pregunta de muchos alumnos es, profe, ¿y qué fórmula vamos a aplicar? Ninguna, solamente razonamiento. Por ejemplo, a ver, vamos a poner acá, razonemos. ¿De dónde sale esa cantidad de calor? Buena pregunta. Del trabajo que realiza el campo para llevar la carga de un punto a otro punto. Y ese trabajo
tiene que ver con el potencial. Mejor dicho, tiene que ver con la diferencia de potencial. Porque si yo voy a llevar la carga del punto A al punto B, entonces acá tendrá que haber una diferencia de potenciales entre A y B. Pero además, esa carga eléctrica, se puede expresar como ya lo vimos en un problema anterior en el producto de intensidad por tiempo, ¿no? Y esto entonces multiplicado por el voltaje ya me daría justamente la resolución del problema. Pero hay un detalle. Aquí está participando la resistencia, entonces tenemos que hacer participar a la resistencia. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos un cambio. De acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje aquí es igual. Este voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces ya tenemos ahí, ¿no? Lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Elevar al cuadrado la intensidad de la corriente, multiplicarla por la resistencia y eso también por el tiempo. Con las unidades del sistema internacional. ¿Es el ohm unidad de resistencia del sistema internacional? Sí. ¿El segundo unidad de tiempo? Sí. ¿El ampere unidad de corriente? Sí. Entonces no hay problema, solamente tenemos que reemplazar y el calor nos va a salir expresado en joules, que es lo que le corresponde, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? El calor sería igual a la intensidad de la corriente 5 elevada al cuadrado. A continuación, la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? 50, ¿no? 50. Ya, eso está multiplicado por el tiempo, que es igual a 120. Ya, ¿cómo hacemos esto? A ver, voy a multiplicar 25. Acá 5 por 12, ¿cuánto me da? 60, ¿no es cierto? Ya, pero ese 60 estaría multiplicado por 100, 10 por 10, ¿no? Ahora multipliquemos 6 por 25. ¿Cuánto me da 6 por 25? 150. Ahí está 150, ¿ya? 6 por 25. Pero los tres ceros lo podemos poner acá como el factor así, ¿no? 10 al cubo. Entonces, ¿ya creo que tenemos la respuesta del problema? Sí, ya tenemos la respuesta del problema. ¿Por qué? Porque estamos viendo entre las alternativas, porque eso es importante, ¿no? Hay que mirar las alternativas para ver de qué manera nuestro resultado nos conduce a una de esas alternativas. Entonces, tendríamos que multiplicar simplemente las potencias de 10 sumando los respectivos exponentes, que en este caso sería 10 a la cuarta, ¿no? Como ya dijimos, el calor debe llevar las unidades que le corresponden en el sistema internacional. Y la unidad que le corresponde es el Joule. Y entonces así tenemos la respuesta del problema, alternativa C, ¿no? Esta es la resolución de este problemita. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el Tecnopor, el que va a cortar el Tecnopor? No se olviden de seguirme en TikTok. Ese mismo problema lo vamos a mostrar resolviéndolo a simple vista. ¿Ya? No se olviden entonces. Bien, a continuación tenemos un problema donde vamos a tener que calcular la potencia de un circuito. ¿Qué es eso, profesor? Buena pregunta. La potencia de un circuito definido en términos básicos, como lo hemos visto en el área de la mecánica, es trabajo entre tiempo, ¿no? Entonces vamos a empezar por ahí, ¿ya? Vamos a empezar por ahí. Nos están pidiendo determinar la potencia. Ok. Y recordando, ¿qué cosa es la potencia? Tendríamos que decir que la potencia no es otra cosa que el trabajo entre el tiempo. ¿Qué es eso, profesor? No lo entiendo. Ya. Viene a ser la rapidez con la que se realiza un trabajo. Eso es la potencia. Pero también podríamos decir que es la rapidez. Todo lo que lleva tiempo en el denominador se puede expresar como rapidez. Rapidez para ver cómo es que se gasta la energía. Y a propósito de eso, justamente tenemos este cuadrito acá. Ahí está. ¿Qué cosa tenemos ahí? Un cuadro donde estamos viendo cómo es que se consume la energía, ¿no? Por ejemplo, solamente hablando de la iluminación. Antiguamente usábamos esta bombilla incandescente que nos consumía 100 watts, o sea, demasiada energía. Porque ese watt nos está diciendo cuántos joules por segundo se está consumiendo. Por segundo. 100 joules por segundo. En cambio, este ahorrador ya no consume 100 joules por cada segundo. Este ya está consumiendo solamente 25 joules en cada segundo. Y el LED, ni hablar. Entonces, por eso es importante saber cuál es el vatiaje, o sea, cuál es la potencia de cada electrodoméstico. Por ejemplo, la laptop, ¿cuánto está consumiendo en promedio? 150 watts. ¿Cuál es el vatiaje de la PC? 350, o sea, consume más energía, ¿no?
Y eso es muy importante saber. La lavadora, la plancha, 1000 watts. Por eso hay que demorarse lo menos posible a la hora que utilizamos estos aparatitos, especialmente los de alto consumo, como son la plancha, ¿no? La ducha eléctrica, que tan barata se consigue en la ferretería, pero que significa a la larga un costo a nivel de mes demasiado alto, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Profe, vamos a aplicar una fórmula. Sí, ustedes son amantes de la fórmula, pero yo no. Yo soy enemigo de la fórmula. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a deducir a partir de un sencillo razonamiento la fórmula. Pero esa deducción la hago, se las voy a mostrar a ustedes escribiéndola. Pero yo lo hago, ¿ya? Ojo con eso. Potencia entonces. Ya dijimos que es trabajo entre tiempo, ¿no es cierto? Ahí está escrito en la parte de arriba. O sea, la rapidez para realizar un trabajo, ¿no? Ahora, pero el trabajo también se podría escribir carga por voltaje, como ya lo hemos visto también en los problemas anteriores, ¿no? Y entonces, ese cociente carga entre tiempo ya tiene una, ya representa algo conocido. ¿Y eso qué cosa es? Eso es intensidad de corriente. Por lo tanto, entonces ya tenemos ahí la expresión para calcular la potencia. Profe, pero acá aparecen las resistencias y los voltajes. Ah, hacemos un cambio más. La intensidad la tendríamos que poner en el cociente de voltaje entre la resistencia, ¿no? Quedando la expresión así. Entonces, finalmente, tenemos que decir que el voltaje debemos elevarlo al cuadrado y luego lo dividimos entre la resistencia. Eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿ya? Si nosotros sabemos hacer este procedimiento, en el examen de admisión, en nuestra evaluación, la cabeza va a tener más herramientas para poder recordarlo y sin lugar a duda y sin lugar a errores, poder justamente llegar exitosamente a la solución del problema. ¿Qué cosa nos falta? Nos falta reconocer que esta resistencia no es alguna de estas, sino es la resistencia total. O sea, de acá, de estas 4 resistencias, va a salir una sola resistencia que se llama resistencia total o equivalente. Y para ello tenemos que empezar por reconocer qué cosa. Tenemos que empezar por reconocer quiénes están en serie y quiénes están en paralelo. A ver, empezamos con la que están en serie, R3 y R4. O sea, estas dos se van a sumar, ¿no? Y entonces a la hora que nosotros hacemos esa suma, vamos a encontrar un arreglo más sencillo, ¿no? Así. Este arreglo que estamos mostrando aquí en la parte inferior izquierda es equivalente al que tenemos en la parte de arriba. Por ejemplo, el voltaje aquí nosotros tenemos que decir que es igual a 150, ¿no? 150 voltios ahí en la batería. Ya. Esta resistencia R3, ¿cuánto vale? Vale 200 ohms. R4, ¿cuánto vale? 400 ohms. ¿Ya? R2, ¿cuánto vale? 600 ohms. Y R1 vale 300 ohms. ¿Qué cosa ya dijimos? Dijimos de que esta pareja de resistencias se encuentran conectadas en serie. Por lo tanto, entonces podemos hacer una simplificación, ¿no? Entonces tendríamos una sola resistencia ahí. Entonces a continuación vamos a hacer el cálculo de la resistencia equivalente. O sea, la resistencia total del circuito, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya hemos visto, ya hemos dicho que la potencia la podríamos calcular de esa manera, ¿no? Así. ¿Qué cosa vamos a hacer? Vamos a dividir el voltaje al cuadrado dividido entre la resistencia, ¿no? Voltaje al cuadrado entre la resistencia es lo que vamos a hacer. Nos falta la resistencia equivalente. Entonces ahí estamos, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer para calcular la resistencia equivalente? Lo que tenemos que hacer es dividir, lo que tenemos que hacer es la suma de las inversas, ¿ya? Entonces tendríamos acá la inversa de la resistencia equivalente. ¿A qué es igual? A la suma de las inversas de las 3 resistencias. R1, ¿cuánto vale R1? R1 vale 300. ¿Cuánto vale R2? 600.
¿Cuánto vale la resistencia que sale de R3 y R4? Si R3 y R4 están en serie, entonces también se suman sus valores, quedándome entonces, a ver, 2 600avos más 1, 4 600avos, ¿no? ¿Cómo hemos conseguido eso? Multiplicando arriba por 2 y abajo también por 2. Entonces acá tengo sobre 600, ¿no? 2 más 1, 4 sobre 600, ¿no? Luego tenemos que hacer a continuación la inversa, ¿no? Y para determinar entonces la resistencia equivalente, dividimos 600 entre 4. Y esto nos está dando como resultado 150 ohms, ¿no? Entonces ya estamos en condiciones de calcular la potencia, ¿no? Entonces la potencia sería igual al cociente del voltaje al cuadrado entre el valor de la resistencia total o resistencia equivalente. O sea, tendríamos que dividir 150 al cuadrado entre la resistencia equivalente que hemos hallado también que es 150. Un 150 de arriba con un 150 de abajo se va a cancelar y me va a quedar la respuesta final del problema expresada en watts. ¿Qué cosa es el watt? La unidad de potencia, ¿no? Entonces así tenemos la respuesta en la alternativa A. Entonces no se olviden, para soluciones más cortitas, visitarme en TikTok, porque ahí estamos demostrando cómo en menos de 30 segundos se puede resolver este y todos los problemas. A continuación tenemos este problema, en donde tenemos que determinar la intensidad corriente que proporciona la fuente. Bueno, hay que recordar que en la fuente tenemos un polo negativo y un polo positivo, y que la corriente va justamente a salir a través del polo positivo. Entonces, esto es justamente lo que nos están pidiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar la ley de Ohm. ¿Qué cosa dice la ley de Ohm? Que para hallar la intensidad de la corriente tenemos que dividir el voltaje entre la resistencia. Aquí creo que la tenemos. Ahí está. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Para determinar la intensidad de la corriente, vamos a dividir el voltaje entre la resistencia. Eso es lo que vamos a hacer a la hora de resolver el problema. Pero la pregunta es, ¿y cuál es la resistencia? Buena pregunta. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como ya dijimos hace un rato, es señalar los puntos de igual potencial. Por ejemplo, le voy a poner X al polo positivo de la batería, por ahí empiezo, ¿ya? Y al polo negativo. Como aquí no hay resistencia, entonces el voltaje se tiene que transmitir, o sea, el mismo voltaje. Aquí ya no puede ser la misma letra, entonces tenemos que ponerle otra letra. Entre los extremos de una resistencia siempre tiene que haber potenciales diferentes, ¿no? Deberían haber, ¿no es cierto? Lo mismo que acá. Bien, y entonces hasta ahí nomás llegamos, ¿ya? Ya no le vamos a poner más letras porque es innecesario. Ya. ¿Qué cosa tenemos que observar? Lo que tenemos que observar a continuación es la circulación de la corriente. A ver, esta corriente I va a pasar a través de los extremos X y Z, pero cuando llegue esa corriente I hasta Z, va a tener que repartirse. O sea, una corriente estaría pasando por la resistencia que está entre Y y Z y otra corriente distinta estaría pasando por la parte superior. Esta corriente va a ir por toda la parte superior, ¿no? Volviendo por acá. Ahí se va a juntar con la corriente I1 y nuevamente va a aparecer la corriente I. Y así tenemos el circuito completo. ¿Ok? ¿Qué cosa hemos encontrado? ¿Qué cosa tenemos que observar? Tenemos que observar que a través de esta resistencia y de esta otra resistencia, lo mismo que en esta última, la corriente que está circulando es la misma. Y si está circulando la misma corriente, entonces tenemos que decir que esas tres están conectadas en serie. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Si las resistencias que están en la parte superior, desde Z hasta Y, se encuentran conectadas en serie, entonces la vamos a sumar. ¿Cuánto vale R? 4. 4 más 4 más 4 me daría 12. Ahí tenemos una resistencia de 12 ohms. Ya, ¿cuánto vale esta otra que está entre Y y Z? 4. ¿No? ¿Y cuánto vale esta otra R? 4. Entonces, ¿qué cosa tenemos?
A ver, no nos olvidemos que aquí está Y, acá está X, acá está Z y acá nuevamente Y, ¿no es cierto? Porque es el mismo potencial. Entonces, ¿qué cosa encontramos? Lo que estamos viendo acá es que estas dos resistencias se encuentran en paralelo. Ahí está. ¿Por qué se dice que están en paralelo? Porque están soportando el mismo voltaje. Vale decir, ¿cuántos voltios está soportando la resistencia de 12 ohms? Está soportando los mismos voltios que esta de acá, ¿no? Entre los extremos de la resistencia de 12 ohms hay el mismo voltaje que entre la otra. Por lo tanto, entonces estas dos resistencias están conectadas en paralelo. Y si están conectadas en paralelo, las podemos reducir las dos resistencias a una sola, ¿ya? Y el circuito estaría quedando así. Así estaría quedando el circuito. O sea, tendríamos acá una resistencia de 12 y de 4 convertida a una sola que va a salir 3. Con esta de 4 ya podía notarse cuál es la resistencia equivalente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, estas dos resistencias me dan una sola resistencia igual a 3. ¿Cómo calculamos ese valor? La inversa de la resistencia equivalente entre Y y Z será igual a la suma de las inversas de la resistencia que están entre Y y Z, que es una de 4 y la otra de 12. Homogeneizamos las fracciones para que tengan el mismo denominador y entonces nos estaría quedando como resultado 3 más 1, 4, dividido entre 12. Entonces de ahí se puede fácilmente observar que a la hora de invertir me estaría quedando 12 entre 4. Y 2 entre 4 es 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que ya tenemos ahí la posibilidad de decir cuál es la resistencia equivalente. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, si tenemos dos resistencias de 3 y 4 asociadas en serie, entonces de hecho la resistencia equivalente sería la suma. Habría que sumar 3 más 4. ¿Cuánto es 3 más 4? 7. 7 ohms es la resistencia total. Entonces, ya finalmente, ¿qué tendríamos que decir? Que habría que aplicar la ley de Ohm. Finalmente, la intensidad de la corriente se va a determinar dividiendo el voltaje total entre la resistencia total, ¿no? O equivalente. ¿Cuál es el voltaje total que tenemos? 14 voltios, ¿no? ¿Cuál es la resistencia total? Como está aquí, es igual a 7. Entonces ya tenemos la respuesta del problema. Intensidad de la corriente que proporciona la fuente es igual a 2 amperes. Respuesta del problema. Alternativa A. Esa sería la forma de resolver ese problema. Pero no se equivoquen, ese problema se puede resolver. Yo conozco por lo menos 5 formas de resolver este problema. Y la más cortita la voy a subir mañana o pasado a TikTok. No se olviden de seguirme en TikTok, porque ahí estamos mostrando cómo se pueden resolver estos problemas a simple vista. No solamente problemas de San Marcos, de la UNI, inclusive de las Olimpiadas rusas. ¿No me creen? Ya les voy a mostrar un video. Bien, y llegamos al último problema. Pero no se pongan tristes, no. Yo quiero seguir, voy a seguir, sí. Vamos a hacer justamente en estos días que vienen, creo que para el sábado estamos programando el primer repaso previo al tercer examen de la Pre San Marcos, donde vamos a ver todos los temas que van a entrar justamente en ese examen. Sí, no voy a decir las fijas porque esa es una mentira, ¿ya? Y nosotros, los profesores, debemos ser los primeros en decir la verdad, explicarle al alumno qué es lo que tiene que saber para tener éxito, no estar creyendo en mentiras, ¿no? Que te voy a dar las fijas. Esa es una mentira. Yo sé que eso es criollismo, sí, pero un profesor nunca debe decir cosas que no corresponden. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los estamos invitando para que ustedes se puedan matricular y por supuesto a todos que se matriculen a ese seminario que vamos a hacer o a los seminarios que vamos a hacer porque tenemos unos días todavía, les vamos a regalar una colección de libros preuniversitarios. Sí, señor, una colección de libros preuniversitarios para que ustedes tengan todas las facilidades
para poder aprender la física al revés y al derecho, ¿ya? Entonces no se olviden de seguirme en TikTok porque ahí vamos a mostrar este problema, cómo se resuelve este problema a simple vista, ¿ya? Aquí vamos a dar el fundamento, ¿ya? A ver, ¿qué dice entonces el problema? Que hay que determinar la lectura del voltímetro. Acá están los medidores. Los amperímetros, en primer lugar, son dispositivos que no tienen resistencia, con resistencia nula. Es el amperímetro ideal. Y el voltímetro ideal es aquel que tiene una resistencia infinitamente grande. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué debe ser infinitamente grande? Para que la corriente no circule a través del voltímetro. ¿Quiénes tienen una resistencia muy grande? Mira, veíamos el otro día una escala, ¿no?, de las resistividades. Los aislantes, ¿no? Los dieléctricos, la madera, la mica, ¿no? Tienen una resistividad bastante, el ámbar, ¿no? Una resistividad muy grande. Entonces, ¿eso qué significa? Que a través del voltímetro no va a pasar la corriente. Y si no va a pasar la corriente, ¿sabes qué cosa vamos a hacer? Mira lo que vamos a hacer. Mira, 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 no te distraigas. Mira lo que vamos a hacer. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos planteando? Que vamos a quitar el voltímetro. Uy, profesor, ¿no pasa nada? No pasa nada. Ya mira, 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 mira. A ver, polo positivo de la fuente, polo negativo. Empiezo a poner los puntos de igual voltaje. Empiezo poniéndole X al positivo y Y al negativo. Ya eso es una costumbre que tengo. Acá también tendré que hacer X. ¿Por qué, profesor? Porque como no hay resistencia, entonces no hay caída de tensión, no hay diferencia de potencial. El mismo potencial aquí que acá. ¿Ok? Lo mismo que acá. Y lo mismo que aquí. Ya. Y por abajo, acá tenemos, como no hay resistencia, le ponemos otra vez la misma letra. Como no hay resistencia, le ponemos otra vez la misma letra. Profe, ¿y acá? Acá le tenemos que poner otra letra. ¿Qué letra? ¿X o Y? Ninguna. Porque en los extremos de toda resistencia deben haber diferencia de potencial. A ver, para los extremos de esta resistencia, diferentes potenciales. Acá también, ¿no? Hay algunos casos, por supuesto, donde el potencial resulta siendo el mismo, pero eso elimina la resistencia, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué cosa me están pidiendo en el problema? En el problema me están pidiendo hallar la diferencia de potencial que existe entre los puntos X y Z. Esto es lo que están pidiendo. Ya, pero eso lo podríamos calcular aquí. Si nosotros pudiéramos determinar cuánto de corriente circula desde X hasta Z, entonces lo multiplicamos por la resistencia y ya tenemos la respuesta del problema. O sea, aquí nomás estaría la solución del problema. Vuelvo a repetir, para determinar el voltaje que hay entre los extremos de esta resistencia, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la intensidad de la corriente por la resistencia. Nada más. Ya, miren, ¿ah? Entonces, primer paso. El primer paso que hacemos es eliminar el voltímetro. ¿Por qué? Porque por el voltímetro no está circulando corriente. No te olvides, tiene una resistencia infinitamente grande. Por lo tanto, por ahí no pasa corriente. Por lo tanto, no es parte del circuito. No. Es como cuando tú agarras la antena de tu radio, de tu televisor, no te pasa corriente, ¿no? O sea, pues no es parte del circuito, ¿no? Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el circuito así. Y entonces, no te olvides que aquí este punto tiene un potencial X y acá está Z. Y entonces se trata de averiguar cuánto de corriente está pasando por acá. Y para eso, ¿qué cosa vamos a hacer? Muy sencillo. Bueno, esa parejita de resistencia creo que la podemos ver fácilmente que están conectadas en serie, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Las podemos sumar. Entonces vamos a calcular, primero vamos a calcular la resistencia equivalente, ¿ya? Entonces, cálculo de la R equivalente. ¿Cómo calculamos la resistencia equivalente? A ver, de aquí va a salir una resistencia de 3, ¿no es cierto? Ya, estas dos resistencias, por estar conectadas a los mismos puntos, porque ambas están conectadas entre X y Y. Lo que sale acá, la resistencia que tenemos acá, está entre X y Y, lo mismo que está acá, por lo tanto están conectadas en paralelo. Entonces vamos a decir, la inversa de la resistencia equivalente debe ser igual a la suma de las inversas de la resistencia que salen en estas dos, ¿no? O sea, acá sale 3, 2 más 1 y acá también sale 3. Ya, entonces, ¿qué tendríamos? 2 tercios. Pero esa es la inversa,
Nosotros no queremos la inversa, sino queremos la resistencia equivalente. ¿Qué hacemos? Invertimos las fracciones. Y 3 medios no es otra cosa que 1,5 ohms. Esa es la resistencia equivalente. Y entonces con esa resistencia equivalente ya podemos determinar la respuesta del problema, ¿no es cierto? Pero antes tendríamos que calcular la intensidad de la corriente que está circulando. ¿Cuánto de corriente está circulando a través de la fuente? Ya, para averiguar la corriente tendríamos que dividir el voltaje entre la resistencia. ¿Qué resistencia? La resistencia equivalente o total. Ya, ¿cuántos voltios tenemos en la fuente? 3. ¿Cuál es la resistencia equivalente? 1,5. Ya, entonces 3 entre 1,5, ¿cuánto me da? 2 amperes, ¿no? Entonces, esa es la corriente que está saliendo de la fuente. Hemos dividido el voltaje entre la resistencia total, que sale 1,5, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esta corriente, va a tener que dividirse en otras dos corrientes, ¿no? Entonces, va la corriente I por acá, que vale 2 amperes, y se va a repartir una que va para la derecha y la otra que va hacia abajo. La pregunta es, ¿por cuál de los caminos encontrará más resistencia? Porque este problema lo podríamos resolver con ecuaciones también, pero no vamos a demorar más. Entonces, ¿qué cosa nosotros tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer nosotros es usar un adecuado razonamiento matemático. Mira, ve, ¿qué cosa tenemos acá? Acá tenemos la ley de Ohm. ¿Qué cosa me dice la ley de Ohm? Que si yo quiero determinar la intensidad de la corriente, tengo que fijarme en qué, en el voltaje y la resistencia, ¿no? O sea, la intensidad de la corriente y la resistencia son dos magnitudes inversamente proporcionales. Irá mayor corriente por donde haya más resistencia, pero la pregunta es, ¿por dónde hay más resistencia? ¿Por la línea central o la línea de la derecha? Ambas son iguales, por lo tanto, la corriente tendrá que ser la misma. Y entonces así, mediante un sencillo razonamiento, hemos llegado a determinar que la corriente que está circulando por acá, por X y Z, es igual a 1 ampere, ¿no? Entonces así ya podríamos determinar finalmente la respuesta del problema. ¿Cuántos voltios hay desde X hasta Z? Bueno, lo único que tenemos que hacer es aplicar finalmente la ley de Ohm, ¿no? ¿Y qué cosa dice la ley de Ohm? Que el voltaje se puede hallar multiplicando la intensidad de la corriente por la resistencia, ¿ya? ¿Eso qué significa? Eso significa multiplicar la intensidad que hemos descubierto que vale 1 por la resistencia que vale 2. Y entonces ese resultado me está dando un valor igual a 2 amperes, que vendría a ser justamente la respuesta del problema, alternativa C. Vendría a ser la clave para ese problema. Ojo que hemos por acá usado un atajo para llegar más rápido a la solución del problema, porque este problema tradicionalmente resuelto, o sea, si ustedes miran los solucionarios de otros canales, van a encontrar que la solución es más larga. Ahora, ustedes quieren saber cómo se resuelve este problema a simple vista y en pocos segundos, pues síganme en TikTok. Bien, chicos, hemos llegado al final. Lo único que tengo que hacer es agradecerles que me estén prestando atención. No hay nada más importante para mí que hacer ese trabajo. Para mí es la razón de mi vida. Esto me da alegría, esto me da entusiasmo y esto me ocupa todos los días de la semana. A veces me acuesto 11, 12 de la noche o el otro día, 1 de la mañana, terminando de editar los videos, porque acá todavía hay que editar el video, hay que recordar, hay que extraer las partes que están con error. Es decir, es un chambón. Una semana para hacer un video. ¿Qué les parece? 7 días de la semana. ¿Tú cuánto te demoras en darle un clic o un like? Décimas de segundo. Décimas de segundo. Yo te doy toda la semana. Entonces te voy a pedir que solamente me des esa décima de segundo, a cambio de mis 7 días de la semana, para yo seguir con este trabajo, ¿no? Que no es un trabajo, en realidad es, para mí es lo más bonito que yo puedo hacer. Me llena de satisfacción, de alegría hacerlo. No lo hago para que me paguen,
Me lo hago porque siento que me desarrollo, porque siento que estoy aportando con ideas nuevas, estrategias nuevas. Ahí tienen ustedes el método Guaranca. ¿Quieren ver cómo se resuelve este problema a simple vista? Eso es el método Guaranca. Pero eso lo vamos a mostrar en TikTok. Aquí nosotros tenemos YouTube para poder hacer amplias nuestras exposiciones. ¿Ya? Bien, no se olviden chicos de darle like a este video, compartirlo en las redes sociales y seguirme también en TikTok. Nos vemos.